encontramos iniciando un nuevo proceso de selección peruana, otra vez con el profesor Ricardo Gareca, que nos atiende muy cordialmente desde Videna, así que saludando primero al profesor por esta deferencia que siempre tiene con el Diario del Comercio. Muchas gracias. Una pregunta un poco ya primero vinculada a algo que usted siempre ha comentado, ¿no? de las cábalas, de esa costumbre de siempre respetar algunas cosas que no están muy dentro de lo cotidiano, pero esa pulsera roja que mostró en la conferencia de renovación de contrato, ¿en algún momento se la quitó? Porque recordamos que fue una anécdota con una hincha piurana. Pero lo tengo todavía. Yo tengo algunas cosas, las tengo, pero porque son simbólicas y bueno, o sea, no me las saqué. En ningún momento me las saqué, me las entregó una hincha. Hay cosas que son obsequios y que son cosas simbólicas que las mantengo. Y en ese mes de pensar, tampoco se los quitó. No, o sea, las dejo, o sea, las tengo, y si no hubiese estado, a lo mejor es muy factible que por ahí no hubiese estado, si no hubiese estado en Perú, las hubiese mantenido también de la misma manera, ¿no? ¿Fue muy difícil tomar la decisión de quedarse o fue algo que fluyó mucho más rápido de lo que aquí pensábamos? No, bueno, o sea, me tomé el tiempo, lo consulté con gente de mi familia, con gente muy cercana a mí, y la verdad que todos, las opiniones eran muy favorables, pero de todas maneras lo que intentaba era un poco aislarme de todo, ver qué era lo mejor para mí, y después a partir de ahí el interés concreto de la gente que o sea, tenía intenciones de contratarme, y bueno, a partir de ahí ir viendo yo qué es lo que me satisfacía más, me llenaba más. Y siempre cuando nos fuimos de Perú teníamos el convencimiento de que había mucho por hacer todavía, que esto no era algo terminado, sino que era un comienzo de algo. Entonces siempre nos fuimos con esa sensación. Hay algunos analistas, también en Argentina, bueno, lo entrevistaron hace poco en la red y un poco comentaba la expectativa que usted tuvo o por lo menos la atención que le prestó a lo que ocurrió en Argentina con este recambio de dirección técnica. ¿Algo lo decepcionó? ¿Algo lo invitó quizás a ya no ver a Argentina como una posibilidad en ese mes que pensó dónde enrumbar su carrera en el corto plazo? No, Argentina nunca, si bien aparentemente estaba en consideración, tenía que ver con una cuestión periodística por ahí, o sea, en la cual analizaban quiénes podían llegar a ser los técnicos de Argentina, dado las circunstancias. Pero yo considero que nunca estuve en consideración de la dirigencia, por ejemplo, de Argentina. O sea, la dirigencia argentina está orientada hacia otros lugares. Entonces, el hecho de mantenerme al margen de todo, de no hacer declaraciones me servía a mí para descansar, para informarme un poco de todo como estaba. Entonces Argentina está viviendo una situación muy particular en la cual ellos necesitan resolver con tranquilidad, pero precisamente eso es lo que no reina. Entonces lo que yo tenía claro es el tiempo que me iba a tomar, que así le manifesté a la Federación Peruana. Culminado ese tiempo que que nos íbamos a tomar, inmediatamente me presenté aquí, si las condiciones se daban, si estaba todo dado como para poder continuar, así lo iba a hacer, ¿no? Igual ese anhelo que todos tenemos derecho a tener, usted lo mantiene, en algún momento dirigir a su país. Argentina, o sea, uno nunca puede decir nada, o sea, por supuesto, pero a veces difícilmente se pueda dar una situación nuevamente en la cual tiene que darse esa coincidencia que Argentina no tiene técnico, que yo culmino un contrato, y esas cosas son muy poco probables que se presenten. Entonces hoy en día tengo toda la cabeza totalmente abocado a Perú, a culminar
un trabajo, a tratar de ver hasta dónde uno considera que uno puede hacer un trabajo cuando culmine algo de lo que nosotros pretendemos. Entonces, hoy ya solamente mi cabeza está puesta en Perú. Nosotros necesitamos saber bien que, bueno, cuando asumimos un compromiso nos comprometemos del todo. Entonces, ya solamente, o sea, es planificar todo respecto a Perú. Usted siempre se ha manifestado como un técnico del día a día, ¿no? Del momento, pero sigue las estadísticas, le gusta un poco ver los números, incluso los suyos en algún momento, porque yo le cuento que en marzo se podría convertir en el técnico peruano con mayor cantidad de partidos en la historia. Es un récord que va a batir probablemente en marzo. Vamos a ver si Dios quiere, o sea, son cosas que halagan. Nosotros, la intención nuestra es siempre en uno está en hacer un buen trabajo, esencialmente, ¿no? Después los acontecimientos que van sucediendo son producto de ese trabajo. Entonces, bueno, han sucedido cosas muy fuertes en Perú. Queremos y estamos y consideramos de que deseamos que sucedan cosas mucho más importantes. Creo que estamos en condiciones de poder ir mejorar, que vayamos mejorando con el correr del tiempo, que podamos ser una selección que se sostenga en rendimiento, en resultados, y que quizás hasta podemos mejorarlo también. Pero bueno, o sea, hay que trabajar, hay que tratar de mantener una humildad importante, sabiendo de que es muy difícil el nivel de competencia en el que estamos. Entonces ya con ese nivel de competencia que estamos nos demanda un gran compromiso, una gran exigencia. Entonces, en la medida que lo entendamos de esa manera, estemos todos compenetrados de esa manera, me parece que tenemos buenas perspectivas. Va a ser la primera vez también que Perú tenga 6 años a un técnico. Usted también es consciente y va a tener esa paciencia o tolerancia a una sociedad futbolística como la peruana, a nivel de dirigencia, prensa, hinchas, que quizás no hemos vivido nunca una experiencia así. Quizás la expectativa sea muy alta y va a haber una búsqueda muy rápida de resultados y rendimientos. ¿Está preparado también Ricardo Gareca en ese aspecto mentalmente para afrontar ese reto que implica también la expectativa de la gente con lo que es la selección peruana? Yo creo que se genera algo que sucede en todas partes del mundo, ¿no? Es más, o sea, le diría que si bien dirigir Perú es difícil, si bien hay muchas cosas que, por supuesto, después de tantos años de incertidumbre en cuanto a resultados, eso lleva a un ambiente tenso. No es lo que sucede en Perú o lo que vive la crítica en Perú o la exigencia en Perú, no es diferente a otras partes que inclusive son peores, o sea, o mucho más difíciles. Yo creo que en Perú hay exigencia. Yo creo que en Perú, lógicamente que hay que dar resultados, pero hemos encontrado un gran apoyo, no solamente desde la crítica, sino desde la gente. Creo que Perú necesita, y en sí en líneas generales, un proceso que haya una continuidad, que por supuesto que la exigencia de los resultados las planteamos todos, no solamente la crítica, sino nosotros también, pero es más, lo que notamos es más el deseo de la gente y de la crítica en que haya algo estable, algo que se respalde, aunque las cosas por ahí no funcionen de la mejor manera,
pero que se pueda uno tener la claridad de saber hacia dónde va direccionado esto y no que permanentemente se cambie, o sea, independientemente de la exigencia que estemos sometidos. Entonces, ganar, usted sabe que en el fútbol hay que ganar, porque si no el ambiente no es el ideal. Eso lo sabemos y eso sucede en cualquier país. Pero sí me parece que es bueno esta iniciativa de la Federación Peruana, del director de las elecciones, en tratar de sostener algo para que en ese algo se pueda vislumbrar un trabajo, ¿no? O se pueda consolidar un trabajo. Y nosotros nos vemos muy orgullosos y privilegiados de que en el fútbol, en la actualidad, con lo difícil que es sostenerse en algún lugar, sigan confiando en nosotros. ¿Y cuáles serían las principales diferencias que ha encontrado a nivel de sociedad futbolística, prensa, torneo local, dirigencia, con aquella versión que teníamos todos, me refiero, en marzo del 2015, cuando recién asumió el cargo? ¿Debe haber alguna evolución a nivel...? No, mire, o sea, por ahí a lo mejor el periodista o la crítica peruana es directa en algunas cosas, algunos más directos que otros, o con una visión mucho más, se podría decir, agresiva, no desde lo físico, de lo agravante, sino en cuanto a la dirección o a lo directo de la pregunta. Pero no veo, o sea, sinceramente le vuelvo a reiterar, o sea, de América yo creo que hay lugares mucho más críticos, hay lugares mucho más complicados y hay yo veo respeto, o sea que se puede criticar del respeto también, o sea, y yo he notado de que aún la crítica más complicada siempre se ha dirigido hacia nosotros con respeto. Después, lógicamente, uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo en la forma o el contexto de la pregunta, pero en el Perú abunda eso. Y en otros lugares a lo mejor todo es mucho más, inclusive hasta irrespetuoso, diría yo, ¿no? Es una ventaja para la selección peruana hasta el momento ser quizás la única con la brasileña, con Tite, que va a continuar, que podrían arrancar la eliminatoria que viene con los mismos técnicos del anterior, porque Tavares todavía no renueva, hay crisis dirigencial también en Uruguay y Peckerman tampoco ha terminado de confirmar si se queda en Colombia. Mire, nosotros creemos que bueno, o sea, salvo algunas selecciones que por supuesto que ya tienen un trabajo realizado y que ya vienen, nosotros creo que estamos bien posicionados, o sea, nos vamos a ir posicionando de a poco bien. ¿Eso ofrece alguna garantía en el fútbol en cuanto a resultados? No, pero imagínense que un grupo que se conoce y que haya un conocimiento ya, me parece que es ganar terreno. Eso me parece que es bueno. Lo veo mejor eso que, lógicamente, que a veces hay cambios en selecciones que favorecen. Hay procesos que, bueno, culminan y comienzan otro y se siente favorecido. Pero en lo que se refiere a selección, tener un conocimiento como el que tenemos nosotros, me parece que eso es bueno, por lo menos para nosotros de cara a lo que se viene. Así que entendemos que hay varias selecciones que continúan y que sin lugar a duda me parece que eso la van a hacer mucho más difíciles todavía, y hay otras que van a iniciar un proceso que dependerá del acomodamiento rápido que tenga tanto el cuerpo técnico como los jugadores, ¿no? Y en el ranking FIFA Perú aparece en el puesto 20, hablando de posiciones, ¿no? ¿Es el lugar que le corresponde? ¿Es el lugar que ocupó Perú también en el Mundial de Rusia? ¿Es el lugar en el que estamos en este momento dentro del universo futbolístico? Yo creo que está bien. O sea, creo que nosotros no nos debemos confundir.
Todo esto, yo creo que hemos evolucionado, creo que debemos ir despacio, ser medidos, creo que tenemos que ganar un lugar a través de resultados, a través de logros, a través de sostenimiento en el tiempo, y está bien, o sea, yo creo que es el lugar que Perú tiene que estar, y a partir de ahí ambicionar sostenerse e ir mejorando. En cuanto a eso yo le doy una importancia relativa. Siempre es bueno que a uno lo distingan, pero independientemente de verme más arriba, verme más abajo, no me cambia la perspectiva. O sea, la perspectiva nuestra es ir mejorando. Uno sabe cuando uno va mejorando en muchos aspectos, entonces, independientemente de la calificación que nos den. Entonces, creemos que nosotros estamos en condiciones de poder sostenernos el rendimiento, y bueno, como consecuencia vendrá a lo mejor una mejora en la posición, ¿no? 20 en el mundo y quinto en Sudamérica. Así podemos arrancar ya lo que viene, o sea, la Copa América y la eliminatoria. Perú en el quinto lugar a nivel ya estadística oficial de FIFA y Conmebol. No sé yo, pero, o sea, le digo que a la gente, le digo que confíe en nosotros, que nosotros vamos a hacer una selección bien competitiva en todo lo que se refiere a todo, ¿no? O sea, desde lo futbolístico, desde la preparación, desde la representatividad, en lo que se refiere en cuanto a imagen, en cuanto a lo que la gente nos va a exigir, de lo que se necesita para representar a un país. Yo pienso de que tanto la crítica como la gente va a haber una selección muy comprometida. Mi única pregunta sobre el tema de Paolo no es del pasado, porque ayer usted dijo de que no quería tocar temas del pasado, es en tiempo futuro la pregunta. Dijeron de que en la convocatoria última no estuvo Paolo por un tema de darle tiempo de estabilidad, de adaptación, de que los viajes no compliquen un tema de rendimiento al cual él podía llegar. ¿Este mismo criterio se va a mantener el próximo año previo a Copa América? Porque quizás Paolo llegue con un mes y medio o poco más o poco menos de fútbol. ¿Se aleja mucho de la Copa Paolo con esta sanción? No nos adelantemos a acontecimientos que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Por lo pronto, en este momento, Guerrero, yo lo que creo que necesita una gran contención, no solamente del país, de su gente allegada, o sea, tener paciencia, nunca, o sea, yo creo que él es un ídolo, y a los ídolos se los quiere, se los respeta, se los contiene. Entonces me parece que se viene una etapa de esa característica. Inclusive él su espacio lo puede ocupar no solamente en su preparación, sino también como comentarista. Tener la palabra de Paolo Guerrero nos puede servir a Perú para utilizarlo, para utilizar un personaje tan importante que tenga participación en el fútbol peruano, de lo que él cree que es bien, que es bueno. Entonces él puede aportar los partidos que nosotros juguemos, invitado por algún medio de ustedes, como para que él esté cerca y opine, y que le dé una opinión también a la gente, y que también sea un crítico hacia nosotros, que nos permita crecer. Me parece que un ídolo de esta naturaleza se lo debe aprovechar, y que el tiempo a él le sea útil. Entonces, y aparte de eso, llegado el momento de cumplir la sanción, no hay que subestimar el poderío de Paolo, o sea, lo que representa Paolo. Uno puede decir por la edad, 34, 35 años, Paolo es un hombre de mucho temperamento, es un ganador, toda su vida lo ha sido, y un jugador un profesional, íntegro. Entonces, a nadie le extrañe nada de que llegado el momento esté competitivo al 100%. Entonces, ¿cómo yo me voy a aventurar a decir algo que no sé lo que va a suceder? O sea, él tiene las puertas abiertas siempre en la selección, por lo que él ha sido, por lo que él ha dado, por todas las satisfacciones que le dio al fútbol, por la representatividad que tiene con Perú hacia el exterior, para el Perú. Entonces, vamos a esperar, o sea, siempre va a estar en consideración.
y justamente uniendo jugadores como él de su generación, tipo Jefferson Farfán, Alberto Rodríguez, se leyó incluso en medios de Argentina un poco esta posibilidad que en la Copa América ya sea el cierre de este ciclo, pero usted descarta de que ya en la mirada del comando técnico ellos estén más de salida que de manera estable. La selección no descarta nada. Uh-huh. Nosotros somos de pensar de que nosotros no nos podemos dar el lujo de descartar a nadie. Uh-huh. Imagínese usted que me está hablando de jugadores muy importantes que han logrado cosas muy importantes para el Perú y que sigan siendo competitivos y siga estando vigentes sus respectivos equipos. Y bueno, esto son de mucha utilidad, o sea, empiezan a competir con los jóvenes, empiezan a competir con los nuevos jugadores que van saliendo, y si uno lo ve realmente en un gran nivel, o sea, empiezan a tener grandes posibilidades. Mencionó ella también a Calcaterra, cómo se dio esta llegada de Horacio al equipo, y usted comentó de que antes incluso que él sea ya peruano con papeles, ya lo seguían. ¿Han dialogado con otros jugadores peruanos nacionalizados que están en el torneo local? Se me ocurre un nombre, ¿no? Gabriel Costa, que ya el próximo año estaría habilitado para ser también seleccionable. Ellos fueron, siempre el fútbol peruano está visto por nosotros, entonces dentro de lo que vamos a ver en una cancha o el seguimiento que podemos hacer de todos los muchachos que nos ven, nos marcan las figuras o nos marcan las promesas o todos los partidos que estamos analizando y todo, entonces siempre vemos muy superficialmente otros jugadores que por ahí tienen otra nacionalidad. Calcaterra ha sido uno de ellos, entonces, pero no sabíamos si se iba a nacionalizar o no. Cuando supimos que se nacionalizaba, es un jugador que empezó a entrar en consideración nuestra, porque creemos que es un jugador de actitud, es un jugador que se ha sostenido en el tiempo, con muy buenos rendimientos, y aparte de eso tiene buenas cualidades futbolísticas. Así que un jugador con valores físicos importantes, con valores técnicos importantes, bueno, empieza, y con un deseo muy particular de él. Imagínense que nosotros no consideramos jugadores que no tienen ninguna intención en jugar en la selección. Entonces, no convencemos a nadie. La idea nuestra no es convencer a nadie, sino que directamente cuando uno conoce a alguien o cuando uno pregunta, ¿hay alguna intención de jugar en la selección? Y si la respuesta es afirmativa, bueno, a partir de ahí lo tenemos en cuenta. Pero la intención nuestra jamás es convencer a nadie. Tiene que nacer del jugador el deseo de participar en la selección nacional. Entonces, bueno, a partir de ahí el deseo de él fue contundente en la respuesta, entonces a partir de ahí sí lo empezamos a tener en consideración. Entonces un jugador que también ha estado en el debate tanto tiempo como la Padula, él tenía que llamar, ya no buscar la federación. Exactamente, o sea, la verdad que él sabe mi pensamiento. Él sabe mi pensamiento y yo se lo he manifestado cuando lo fui a buscar. O sea, fuimos, le dijimos, o sea, el interés nuestro real, pero tiene que nacer, por eso vuelvo a reiterar, de que pertenecer a una selección, jugar para una selección, es un deseo muy interno, que surge y que nace, no es un compromiso, no es algo, viste, que se tiene que tomar, bueno, de una manera muy superficial, sino tiene que nacer de adentro. Entonces, la Padula tiene las puertas abiertas a la selección en la medida que él realmente desee participar acá en la selección, ¿no? Y otro jugador también que por ahí salió en el nombre fue, en la última convocatoria como posibilidad, fue Jean-Pierre Riner, y lo que sabemos es que hay un plan de seguirlo o de verlo justamente en esta mini gira europea. ¿Va a ir usted personalmente a Suiza o alguien de su comando técnico va a ir a observarlo o conversar con él? Es muy factible que vayamos, que vaya inclusive yo a verlo, a muchachos que quiero ver, o sea, queremos ver el grado de exigencia que hay en Arabia, por ejemplo, no lo conozco, entonces quisiera ver la manera de entrenar. Es muy factible que pase varios días yo en Arabia, porque hay 2 jugadores de selección y quiero ver el grado de entrenamiento que hay, presenciar los partidos que juegan, entonces, y así tantas otras ligas que queremos ver, queremos estar un poco más encima en ese aspecto, creo que es algo muy importante, y en este caso de Riner, bueno, ver la posibilidad
de verlo personalmente, de hablar, de conocerlo, está dentro de esas posibilidades. Y justo ahora que mencioné el tema de Arabia, como técnico de selección, que obviamente es como una referencia a nivel futbolístico en el país, quisiera dar alguna opinión sobre cómo se maneja el tema empresarial de jugadores, porque por ahí la crítica es de que no está al nivel de la selección en un mundial, cómo se está manejando el tema de los fichajes y de cómo los jugadores peruanos están llegando a ligas como Arabia o la liga estadounidense, que quizás no sea el lugar que muchos en la crítica periodística y también en el comando técnico quisiéramos verlos, ¿no? Quisiéramos verlos en Europa, por ahí España, Inglaterra. Yo creo que el fútbol peruano es un compromiso de todos de mejorarlo en todo aspecto, ¿no? No solamente de adentro del campo de juego, sino también de afuera del campo de juego. Y ese es un compromiso que tenemos que tener todos. Y eso cuando es de todos, desde la información, desde lo empresarial, desde lo dirigencial y desde lo futbolístico. Entonces no es de una parte en sí. Es un gran compromiso que tenemos todos. ¿Por qué? Porque Perú está en una etapa de crecimiento, está en una etapa en la cual nuevamente tiene que estar insertado en la máxima competencia, porque ha dejado de estar en la máxima competencia durante muchos años. Pero no hablemos solamente de lo futbolístico, sino también de la infraestructura, de lo que tiene que ver, de lo que se requiere para cada vez ser mejor en el plano internacional. Y eso eso es un compromiso de todo, de la gente que maneja a los jugadores de fútbol también. O sea, no solamente porque entiendo que es un negocio, entiendo que esto también es dinero, pero independientemente del dinero también hay un asesoramiento y hay una idea de que los jugadores peruanos cada vez se jerarquicen más y puedan estar en mejores ligas. Nadie critica, la intención mía no es criticar las ligas porque, bueno, o sea, no estoy en condiciones, necesito ir a ver qué grado de exigencia hay en las ligas, por eso es importante que nosotros viajemos y estemos presentes a ver de ese nivel, pero bueno, o sea, respecto al crecimiento del fútbol peruano me parece que nos compete a todos, no solamente a la selección nacional, sino en un todo, ¿no? Una última pregunta sobre el tema de convocatoria, ya como país cerrando. La única duda que me quedó fue el tema de Paolo Hurtado, ¿por qué él no aparece en la lista? Paolo necesita adaptarse a su club. A nosotros nos gustaba muchísimo cómo él estaba en el Victoria, era un referente importante en Guimarães, o sea, él realmente había estado durante un tiempo importante siendo un referente, teniendo una continuidad. Entonces, a partir de ahí, el hecho de pasar a un club turco, bueno, no lo conozco yo al club, se está adaptando a sus compañeros, ha estado parado durante un tiempo, entonces en este proceso siempre Paolo está en consideración nuestra, como él, como tantos otros que no están ahora en la convocatoria, que han sido mundialistas, pero queremos que se adapte al fútbol turco y que él pueda lograr esa titularidad que le va a dar mejores posibilidades para estar nuevamente en la selección. Entonces, el motivo es ese más que nada, ¿no? En el último mundial se lesionó con el partido con Australia, cuando le tocó entrar, viene de una lesión, entonces todo eso ha mermado un poco esa continuidad que queremos verlo a ver que empieza a jugar, ¿no? Y me pregunta del cierre, hablando de Marco López, este chico de la sub-20 que ha sido llamado, ¿va a haber llamados también en octubre, noviembre de más chicos sub-20? Se hablaba por ahí de Jairo Concha, de Olivares, de Pacheco, ¿cómo se va a manejar eso? Puede ser que en la selección nacional se convoque a algún jugador que ni siquiera juega en primera. O sea, tiene que ver un poco con el gusto futbolístico nuestro, tiene que ver con que por ahí a lo mejor hay jugadores muy importantes en sus respectivos equipos que no le dan la posibilidad de poder, entendiendo por supuesto a los técnicos que están dirigiendo, que si el rendimiento de algún extranjero por ahí frena la posibilidad de un chico, entonces a lo mejor si nos gusta demasiado el joven desde lo futbolístico, le demos la posibilidad nosotros
no sé si de jugar algunos minutos o de convivir con nosotros. Y que eso me parece que también tiene que ver con el aprendizaje o el crecimiento de un jugador de fútbol. No solamente de los minutos que uno le pueda dar, sino también de que conviva, quererlo ver, cómo se desenvuelve. Bueno, ¿no? O sea, me parece que todo eso nosotros sí le damos importancia. Daniel Amel decía que los conoce de memoria a todos Sí. los sub-20, que ya lo llaman por su nombre incluso, no por apellido. No, Daniel Ahmed está haciendo un trabajo muy importante para el fútbol nacional, que se va a ver reflejado con el correr del tiempo. ¿No? Esto es algo que hay que tener paciencia, ¿no? Porque si bien a todos se nos exige el resultado, hay que tener una gran paciencia con los menores, porque los menores, mientras en otras ligas juegan en equipos de primera ya, la mayoría de los que vienen acá ya son todos chicos que juegan, tienen minutos, son titulares. Acá en el fútbol peruano nos encontramos con una situación de que a los jóvenes les cuesta jugar en primera división y sostenerse en primera división. Entonces ese grado de competitividad todavía en nosotros no está. Entonces, lógicamente que se va a enfrentar con selecciones mucho más hechas. Entonces hay que tener paciencia. Pero sin lugar a duda el trabajo se va a ver con el correr del tiempo, con el correr de los años. Por eso le quiero agradecer